Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Iniciamos hoy una exploración sobre algo que, la verdad, es fascinante. ¿Cómo le ponemos números a una sensación? Porque, a ver, parece imposible medir algo tan personal, ¿no? Tan subjetivo. Pues sí, pero fíjate, existe una disciplina, la psicofísica, que lleva más de un siglo intentando precisamente eso. Quiere conectar el mundo físico, los estímulos, con nuestra experiencia, la psicológica. Qué interesante. Exactamente. Y para este análisis nos vamos a guiar por un texto académico bastante importante sobre psicofísica y también sobre una idea clave, la teoría de detección de señales. Vamos a ver cómo se ha intentado, descifrar ese código entre lo físico y lo mental. Vale, el objetivo entonces es entender ese viaje, ¿no? Desde los primeros intentos de buscar como escalones mínimos de sensación, lo que llamaron umbrales. Eso es. Hasta visiones más actuales que, reconocen que no somos simples receptores pasivos, que tomamos decisiones al percibir. Supongo que saldrán conceptos como umbral absoluto, umbral diferencial. Sí, y las leyes de Fechner y Stevens, que intentaron modelar esto. Pues si te parece, empecemos por el principio, con Gustav Fechner, allá por mediados del siglo XIX. Él estaba, obsesionado con el estímulo. Se preguntaba, ¿cuál es la mínima energía que necesitamos para captar algo? A eso lo llamó umbral absoluto, el UA. Y también, ¿cuál es la mínima diferencia entre dos estímulos para que notemos que no son iguales? Que serían... Ese es el umbral diferencial, UD. Entendido. Pero si la sensación es algo interno, ¿cómo la medía Fechner desde fuera? No podía simplemente preguntar, ¿cuánto sientes del 1 al 10? O sí, buena pregunta. No exactamente así. Fechner fue muy ingenioso, la verdad. Usó métodos que llamamos indirectos. Lo que hacía era manipular sistemáticamente la intensidad física del estímulo. Pues subía o bajaba luces, sonidos, pesos. Vale, manipulaba lo físico. Y registraba cuando la persona decía, sí, lo noto, o no, no lo noto. Con métodos como el de los límites o el de los estímulos constantes, buscaba ese punto donde se detectaba el estímulo. Digamos la mitad de las veces. O sea que no era un punto fijo. No, para nada. Es importante entender eso. Los umbrales eran estimaciones estadísticas, no un valor único y constante. Comprendo la idea de buscar ese límite mínimo, pero ¿cómo relacionó Fechner esa mínima diferencia detectable, el UUD, con la sensación general de intensidad? ¿Cómo pasó del umbral a una ley de la percepción? Ahí está su gran aportación. La ley de Fechner. Matemáticamente es P igual a K por log I. La fórmula. Sí, pero dicho de forma más intuitiva. Nuestra percepción no crece al mismo ritmo que la intensidad física. Para que nuestra sensación aumente en pasos iguales, la intensidad del estímulo tiene que aumentar exponencialmente, o sea, mucho más rápido. Es el clásico ejemplo de los pesos, ¿verdad? Justo. Que añadir 100 gramos a un kilo se nota muchísimo, pero añadir esos mismos 100 gramos a 10 kilos, pues casi ni te enteras. Exacto. O como encender una segunda vela en una habitación oscura. Cambia mucho la luz, ¿no? Claro. Pero si ya tienes 9 velas encendidas y añades la 10ª... Apenas se nota. Nuestros sentidos parece que tienen rendimientos decrecientes. Totalmente. Pero este enfoque, aunque fue pionero y fundamental, tenía sus problemas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Pues mira, los umbrales resultaron ser muy variables. Cambiaban mucho entre personas e incluso en la misma persona en distintos momentos. Además, diferentes métodos daban resultados distintos. Y sobre todo, la idea de un umbral así tan rígido chocaba un poco con la sensación de que nuestra experiencia es continua, no a saltos. Claro. Y además es que ignoraba factores clave del observador, sus expectativas, su motivación, si estaba más atento o menos. Claro, no somos máquinas detectoras. Somos personas interpretando señales. Y supongo que esa limitación abrió la puerta a nuevas ideas, ¿no? Exacto. Y ahí entramos en la psicofísica moderna, con figuras como Stevens y sobre todo con la teoría de detección de señales. La llamaremos TDS a partir de ahora para abreviar. Vale, TDS. ¿Y cuál es el cambio radical? Pues que el foco se pone ahora en la respuesta y, muy importante, en la decisión del observador, ya no solo en el estímulo.
Stevens, por ejemplo, sí que se atrevió a pedir a la gente que asignara números directamente a sus sensaciones. Una medición que llamó directa. Ah, mira. ¿Y qué aporta la TDS a todo esto? ¿Cómo maneja esa subjetividad, esas decisiones que mencionabas? La TDS es muy potente porque consigue separar dos cosas que Fechner en cierto modo mezclaba. Por un lado está la sensibilidad real del sistema sensorial de la persona. O sea, cuán buena es para distinguir la señal del ruido de fondo. El ruido de fondo. Piensa en un radiólogo intentando ver un tumor muy pequeño, que sería la señal, en una radiografía que tiene grano, que es el ruido. Su habilidad para distinguirlo sería la sensibilidad. En TDS hay un parámetro para eso, que se llama D'. D. Vale, la capacidad pura de detectar. ¿Y lo segundo? Lo segundo es el criterio de decisión de esa persona. Se mide con un parámetro llamado C. Es alguien cauteloso que solo dice veo el tumor si está segurísimo. Eso es un criterio conservador. O quizá. O es alguien más lanzado que prefiere arriesgarse a una falsa alarma, decir que hay tumor cuando no lo hay, con tal de no pasar por alto un tumor real. ¿Eso sería un criterio liberal? Entiendo. Pues la TDS, analizando los aciertos, los fallos, no ver el tumor cuando está, las falsas alarmas y los rechazos correctos, decir que no hay nada cuando no lo hay, permite medir por separado esa sensibilidad D y ese sesgo o criterio C. Qué bueno. O sea que dos personas con la misma capacidad visual podrían dar respuestas diferentes ante la misma radiografía simplemente por su estilo de decisión. Exactamente. Y Stevens, además de esta aproximación, propuso también una ley alternativa a la de Fechner. Sí, propuso la ley potencial de Stevens, P igual a K por I elevado a N. Otra fórmula. Sí, pero la clave es que la relación no es logarítmica como en Fechner, sino potencial. Y lo más interesante es el exponente, la N. Ese exponente cambia según el sentido. Para el dolor por una descarga eléctrica, por ejemplo, N es muy alto. Pequeños aumentos físicos disparan la sensación de dolor. Claro, tiene sentido. Pero para el olor a café, N es bajo. Necesitas aumentar mucho la concentración de café para que notes un poco más de olor. Ah, Esto explica por qué algunas sensaciones se amplifican mucho y otras, en cambio, se comprimen. Aunque, bueno, como todo modelo, también tiene su debate y sus limitaciones, claro. entonces, recapitulando un poco. Hemos pasado de buscar umbrales casi fijos y una ley logarítmica universal con Fechner Ajá. a reconocer las limitaciones de ese enfoque. Y llegamos a una visión donde, con Stevens, medimos la sensación más directamente y, sobre todo, donde la TDS nos ayuda a separar la capacidad sensorial pura de la estrategia de decisión de quien percibe. Exacto. Y entender estos modelos no es mera curiosidad académica, ¿eh? Tiene implicaciones prácticas enormes. Por ejemplo, Pues en el diseño de alarmas que realmente notemos, en crear interfaces de usuario que sean intuitivas, en la evaluación clínica de pérdidas auditivas o visuales, o simplemente en comprender mejor cómo nuestro propio estado interno, nuestras expectativas, las consecuencias de acertar o fallar, modula lo que creemos percibir del mundo. esto nos deja con una reflexión interesante para cerrar. A ver, Si la TDS demuestra que nuestra respuesta a un estímulo depende tanto de su intensidad física como de nuestro criterio interno, ¿hasta qué punto estamos construyendo activamente nuestra realidad sensorial en cada momento, en lugar de simplemente recibirla pasivamente? ¿Cuánto de lo que experimentamos es la señal objetiva que está ahí fuera y cuánto es nuestra interpretación, nuestro ruido interno filtrando esa señal según cómo estemos? Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.